Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo con motivo del mes mundial de Stop the Bleed. Hoy vamos a tener una transmisión muy bonita porque hoy vamos a estar hablando de una herramienta para el control de sangrado que muchas veces es menospreciada y termina siendo una herramienta muy salvadora y muy útil en esas ocasiones, porque muchas veces cuando hablamos de la campaña Stop the Bleed pensamos que todo es torniquetes para allá, torniquetes para acá, y a veces se nos olvidan que tenemos muchas más opciones y muchas veces muy buenas para lograr resolver esa circunstancia. Mientras vamos haciendo el enlace y se van conectando todas las personas que van a participar en la actividad del día de hoy, pueden ir dejando sus comentarios, desde qué país, desde qué institución, desde qué ciudad se están conectando, para que iniciemos la actividad académica del día de hoy, que sé que les va a encantar. Les voy a compartir muchos tips, algunos consejos. Hoy tengo aquí casi, bueno, la mayoría de los vendajes populares, algunos tips de aplicación que les voy a dar, algunos consejitos, e inclusive les tengo algunos jugueticos nuevos, como por ejemplo el vendaje plástico de nueva generación. Vamos a estar hablando de él. Aquí destapé uno para que hagamos una demostración en vivo y más o menos vean cómo funciona. Y otras cositas. Ahí tengo varios jugueticos que vamos a estar viendo el día de hoy para que vayan conociendo todas esas herramientas maravillosas que tenemos para controlar el sangrado y sobre todo hacer que otros puedan vivir. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Saludos por Chile, Bolivia, Mérida, Venezuela, Colombia. A ver, Panamá también conectados. Bueno, ir dejando sus saludos acá mientras todo el mundo se va conectando. Para ver, más gente de Chile, desde Ecuador, más gente de Chile, bastante gente de Chile conectada, Perú también conectada, excelente. El día de hoy esta actividad va a estar patrocinada y auspiciada por GESCOMS y quiero hacerles la invitación de este maravilloso diplomado que tuve la oportunidad de grabar con la gente de GESCOM, que créanme que es maravillosa. Traté de traer lo poquito que tengo aquí en la cabeza y trasladarlo a muchos consejos y muchas cosas que les van a servir para la atención del trauma en sitios tanto hospitalarios, donde las palabras remoto, austero y hostil estén presentes. Así que les invito a que se puedan unir. Vamos a establecer aquí la transmisión con GESCOM. Desde ya, muchísimas gracias por unirse. Realmente ha sido un mes brutal. Realmente las actividades han sido increíbles. Ya vamos por nuestro tercer webinar. Esta es nuestra segunda transmisión en vivo. Doc, muy buenas noches. Hola Doc, buenas noches, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Bueno, excelente. Muchas gracias, doctor, por nuevamente permitirnos a través de esta pequeña ventana transmitir educación, que es lo que más nos encanta hacer a nosotros acá en GESCONS. Así Este es. mes ya es la segunda oportunidad en que nos encontramos a propósito de toda esta campaña de la cual tú eres embajador y que GESCON ha querido, pues obviamente, apoyarte, acompañarte y ser parte de esto, pues. Qué chévere que nos encontramos en este momento de la historia de la humanidad, donde tenemos la posibilidad de compartir información rápidamente a centenares de personas en lugares que jamás nos imaginamos llegar y tan rápidamente. Entonces, la verdad, a mí esta iniciativa y a la Academia GESCON obviamente nos ha parecido sumamente importante todo lo que tiene que ver con el asunto del Stop the Bleed y todo lo que se promueve en este mes, a propósito de lo que conversábamos también la vez pasada, que yo te comentaba de esa conclusión que incluso tú mismo me compartiste, que es que a veces pensamos que es más costoso todos estos dispositivos que se desarrollan, pero la verdad siempre es más cara la vida. Siempre son más Total. caras las vidas que terminan muriendo a propósito de una causa totalmente prevenible. Total. De hecho, una de las frases que compartimos en esta campaña es que si hay algo más trágico que la muerte, es una muerte que se pudo haber prevenido. Eso es lo más trágico que puede ocurrir. Y esto es lo que buscamos en esta campaña Stop the Bleed durante todo este mes, que ha sido brutal el apoyo de GESCONS y de muchas instituciones que se han sumado a esta campaña para que el mensaje llegue a la gente y entiendan de que esto se hace, que esto es posible y que es muy, muy fácil aprenderlo. Así es. Bien, Doc, bueno, ya aquí hay un público que te conoce a ti perfectamente bien, pero para las personas que se están conectando y se siguen sumando y todavía no conocen de nosotros, pues me presento, mi nombre es David, formo parte del equipo de médicos de GESCON SAS.
GESCON es una empresa que tiene más de 17 años en el mercado y desde su fundación siempre ha querido esto que estamos haciendo ahora, que es promover educación de alta calidad desde cualquier parte del mundo y de cualquier forma posible. Y en este sentido nos encontramos en este momento ahora proyectados a nivel internacional, no solo ya posicionados acá en Colombia, sino también a nivel internacional. Tenemos sede en México, tenemos sede en Ecuador y próximamente estaremos en otros lugares de Latinoamérica. Pero gracias a la virtualidad también estamos hoy educando a personas en más de 25 países a nivel mundial. Como decía en estos días, donde quiera que ahora se hable español, allí está GESCON educando. Entonces, de esto se trata esto. Y te escuchaba al principio decirlo, pero para los que se están sumando ahora, recordarles que tú formas parte de uno de nuestros diplomados más exitosos hasta el momento, que es el Diplomado de Atención del Trauma en Medios Hospitalarios y Prehospitalarios por más complejo que parezca. Así es. No solamente hablamos ahí de la parte extrahospitalaria, sino también de la parte hospitalaria, porque hay muchas cosas Total. que, aunque parezca mentira, no se nos terminan enseñando del todo bien, y para eso, pues, Sí. tenemos este diplomado en GESCON que hemos desarrollado junto a ti y que tenemos gran cantidad de personas, y semana tras semana se siguen sumando más personas a este diplomado que tenemos contigo. Así es, hermano. Realmente es un diplomado muy bonito que, como les mencioné en el live pasado, que hablamos de las gasas hemostáticas, que si se lo perdieron, bueno, lo pueden ver en mi cuenta, donde también hicimos una transmisión súper brutal con el doc. Y estuvimos hablando y hoy vamos a hablar de otra herramienta. Y precisamente en este diplomado lo que nosotros quisimos hacer es un mundo muy extenso, porque realmente el tema del trauma es tan infinito, pero lo que tratamos fue como que agarrar lo más útil, lo más necesario, lo respaldado por la evidencia de la élite, porque una de las cosas que promovemos es que las cosas no se hagan bien, es que se hagan extraordinarias, porque eso Así es lo que va a marcar la diferencia entre un buen profesional y un excelente profesional. Entonces, en este diplomado tratamos de resumir todo eso letra por letra del algoritmo MarSpots, y aparte de eso hicimos una serie de tutoriales increíblemente realistas, maravillosos. Entonces, realmente los invito, no es porque lo hayamos grabado nosotros, de verdad, créanme que no se van a arrepentir, les va a encantar y van a aprender muchísimo. Y no se les olvide nunca que la mejor inversión que pueden hacer en su vida es aquí. en educación, exacto. La vez pasada lo comentábamos, yo te dije que ya yo he visto en 2 oportunidades tu diplomado, lo que más me gusta es precisamente eso, que a pesar de que es de modalidad virtual, tenemos la oportunidad de tener una experiencia totalmente práctica ahí en la virtualidad. Casi que uno se siente que te tiene ahí enfrente y puede hacer exactamente todas las cosas. Y otra de las virtudes de este diplomado es que, a diferencia de otros de nuestros programas educativos, este no está diseñado hacia un grupo específico de personas, sino que Exacto. lo pueden hacer médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. De hecho, tenemos en este momento personales de aeropuertos, militares, policías. Hay gran cantidad de personas formándose en eso, porque si hay una virtud que tiene el doctor Zapa, es esa capacidad pedagógica de hacer que aquello que puede ser complejo para muchos, hacerlo totalmente entendible para todos, y por eso el éxito del diplomado. Gracias, Doc. Bien, Sí, y bueno, hoy vamos a hablar de precisamente para que más o menos les guste, hoy vamos a ver un pedacito de lo que ustedes van a aprender en el primer módulo del diplomado, que es precisamente el control de hemorragia. Entonces, espero así que es, todo lo que vamos a conversar hoy, el doc y yo les encante y aprovechen realmente a llevarse mucho conocimiento el día de hoy. así es. Doc, y te cuento, te adelanto que para ya que comencemos con esto, a las personas que nos están escuchando ahora, quiero decirles que el regalo tanto del doctor Zapa como de la Academia GESCON no es solo el conocimiento que van a adquirir ahora y este pequeño abrebocas de ese diplomado, sino que además les pido que se queden junto a nosotros, pues al final tenemos sorpresas, tenemos promociones y descuentos para que se animen hoy a iniciar el diplomado junto a nosotros. Pero bueno, Doc, entonces, sin más preámbulos, quiero comentarte que muy particularmente a mí, cuando vi el título de lo que vamos a hablar hoy, de los vendajes compresivos, yo sabía que esto no iba a ser cualquier tema. Entonces, de inmediato para mí, surgió la primera interrogante.
Y es que en la práctica médica natural nuestra, nosotros pues obviamente conocemos de vendajes, hemos visto muchos vendajes, pero de inmediato se me Esto vino es. esta pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ese vendaje convencional que nosotros usualmente usamos en urgencias y estos vendajes compresivos específicos de trauma y que se promueven en esta campaña? Sí, realmente es una de las preguntas más frecuentes. Déjame ver si sin la iluminación se ve mejor la venda. Pero a nosotros tradicionalmente lo que nos han enseñado es usar estas vendas normalitas, tradicionales, que son vendas elásticas, que las usamos para inmovilizar a un paciente, para un esguince, para fijar una férula, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que recordar y dejar muy claro a las personas que nos están escuchando es que nosotros estamos hablando de control de hemorragias. En otras circunstancias, esto sigue siendo una maravilla para un tema de una fractura, para un tema de una luxación, para un tema de ortopedia, siguen siendo maravillosas, siguen siendo un elemento útil en cualquier botiquín, en cualquier centro de trauma, pero en control de hemorragia esto va a ser muy poco eficaz. Por la primera cosa es que la distribución de las TANO que tienen estas vendas tradicionales es muy amplia. Entonces vamos a suponer que usted hace un vendaje muy apretado, porque tiene un sangrado, que ya vamos a hablar en qué situaciones vamos a usar estos vendajes. El tema de tener tanto elastano va a hacer que la venda, así la hayas puesto súper apretada, estamos hablando de una venda convencional, ella se va a empezar a estirar y se va a empezar a aflojar. Entonces, cuando vamos a usar vendas tradicionales para un control de una hemorragia, es muy poco eficaz. En cambio, por lo menos aquí les voy a mostrar uno de los más populares, ya les mostraré los tipos. Por ejemplo, este que tengo aquí en mi mano, este es un vendaje israelí. Un vendaje israelí tradicional, que yo me imagino que los que son súper fanáticos del trauma muchos los reconocerán, y si no, no se preocupen que ahorita vamos a hablar de los tipos, pero la composición del astano de este señor es mucho menor. Él sigue siendo elástico, fíjense, pero fíjense por lo menos cuando yo trato de hacer esto, vean la capacidad que tiene de estirarse. Ahora vean una venda normal, la voy a agarrar más o menos la misma longitud y miren todo lo que se puede estirar. Así Ven, es. o sea, casi que el triple. O sea, vean otra vez, miren. Para que sea muy objetivo, 8 deditos. Voy a estirar 8 dedos de una venda normal. Veanlo, compararlo con mi cara. Vean lo que se estira. Ahora voy a agarrar un vendaje israelí. Lo mismo, vean, para que vean que es lo mismo, 8 dedos. Listo, miren, lo voy a estirar. Miren, hasta ahí llega. Exacto. Entonces, eso hace que obviamente ella sí tiene que ser un poquito elástica para nosotros poder aplicar tensión sobre la herida, pero no exagera con el elastano. Entonces, esa característica en su composición, que de hecho sus hermanitas de otras familias, que ahorita se las voy a presentar, comparten esa característica, hacen que cuando tú se la aplicas, la presión que tú aplicaste se mantiene. No va a ser como esta que se va a vencer. Entonces, esa básicamente, resumidamente, es la grandísima diferencia cuando comparamos una venda tradicional a un vendaje compresivo de trauma en control de hemorragia. Quiero volverlos a poner en contexto. Estamos hablando de control de hemorragias. Para otras cosas, las vendas siguen siendo una maravilla. Siempre hay que tenerlas porque una bendita nunca va a sobrar en un kit de trauma. Listo. Pero esa composición en el material es lo que le va a dar esa ventaja de extra compresión. Realmente la compresión que se hace es muy grande. De hecho, cuando tengan la oportunidad de hacer una capacitación presencial con nosotros, se van a dar cuenta, mire, yo mismo le hago el vendaje compresivo con una elástica y le hago con esta, y cargar un vendaje israelí por lo menos en un brazo, eso es como tener una boa constrictor. Eso aprieta muchísimo. De hecho, en el tutorial, de los tutoriales que hicimos en el primer módulo de APH, les compartí varias maneras de usar el israelí en autoaplicación. De todas maneras, ahorita les voy a dar con unos consejitos para que no se vayan con esa hambre, pero ahí van a ver que se dan cuenta que la presión que este niño alcanza o sea, no tiene punto de comparación. Entonces, básicamente, esa es la diferencia en control de hemorragia entre una venda tradicional y un vendaje de estos tipos. Entiendo. Ahora bien, yo aquí especulando un poco, yo asumo que de igual manera las vendas tradicionales durante muchos años se estuvieron utilizando también para el control de hemorragias. Pero ahora bien, ¿en qué momento, hace cuánto tiempo surge la idea de cambiar y de comprender estas características que debía tener una venda compresiva para
poder pues funcionar correctamente en esto que tiene que ver con el control de las hemorragias. O sea, ¿desde hace cuánto Todo, contamos con esto? mire, todo empezó con este niño, ¿no? De hecho, este es uno de los primeros, de los originales, y ahorita han cambiado, siguen manteniendo como su diseño clásico, ¿no? Tú lo abres y estéticamente casi que son lo mismo, solamente que ya con la tecnología le han agregado como, lo han envenenado, como dice uno, pero sigue siendo lo mismo. Pero la historia es bastante interesante. De hecho, ni tú ni yo no habíamos nacido cuando el vendaje israelí se inventó, ¿no? Que es lo que muchas veces yo le digo a la gente, ¿no? Cuando yo les muestro estos vendajes en las clases, en las conferencias, la gente me dice, no, pero es que eso yo no lo conocía. No, mire, el vendaje israelí fue diseñado en 1980. Fíjense la historia porque es una historia bastante interesante. Bernard Barnatan, que es así se llama el inventor del vendaje, de hecho, él no le puso nombre de vendaje israelí, él lo llamó vendaje compresivo de trauma. Fíjense dónde viene el apodo. Él, al igual que muchos de nosotros, se dio cuenta lo increíblemente inútil que es un vendaje de estos normalitos para un control de hemorragia. Él estaba cansado. De hecho, pregunta para ustedes, ¿quiénes de ustedes han visto que el clecito de metal que traen estas vendas se quede? Hasta los mismos ortopedistas dicen que es la cosa más inútil que traen las vendas. Exacto. Entonces, bueno, Bernard Van Nathan, lo mismo, el tipo estaba cansado, imagínate, en un medio austero, hostil como la guerra, era un médico de las fuerzas, en el ejército en Israel se llama FDI, que significa Fuerzas de Defensa de Israel, para que más o menos me entiendan. Él pertenecía a la FDI y él decía, bueno, esto no funciona. Entonces él empezó a echarle cabeza en 1980 y nace este niño, donde primero le cambia la composición en lo que es la distribución entre el tejido textil y el elastano, que ya se los mostré por el tema de la composición, y le agrega un mecanismo de compresión externa. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que este vendaje tiene algo que a todo el mundo le llama muchísimo la atención cuando lo ven por primera vez, que es como un ancla, para que más o menos se lo pueden imaginar. Ese ancla lo que hace es que cuando nosotros nos lo aplicamos, ahorita le voy a hacer una pequeña demostración poniéndomelo yo mismo, es lo que hace es multiplicar la presión. Entonces, esto realmente vino a ser un boom, porque ahora sí teníamos un vendaje muy bueno y al final el vendaje israelí tiene un gancho que a diferencia de los ganchos de metal tradicional, para quitarlo hay que hacer un curso para quitarlo, porque se agarra muy fuerte. Entonces, la primera incursión que tiene este niño, porque es el primero de su clase, después salieron muchos más, es cuando las fuerzas de la OTAN van como organismo pacificador en la famosa guerra de Bosnia-Herzegovina. Eso fue más o menos en 96, 98, me corrigen los historiadores, pero más o menos fue en esa época, y lo empiezan a aplicar con muchísimo éxito. Ante el éxito rotundo que empieza a tener en aquel entonces llamado vendaje compresivo de trauma, porque ese fue el nombre, de hecho, así se llama. Pasa que el vendaje israelí es un apodo, que ya les voy a decir dónde viene, y en el 2003, contradictoriamente, lo inventan los israelíes, pero quien adopta para su ejército dice, no, mi hermano, este vendaje es lo máximo, vamos a meterlo en los botiquines, es el ejército norteamericano en el año 2003. En el año 2003 los norteamericanos dicen, no, hermano, esto funciona muy bien, vamos a meterlo. Y los israelíes, que eran los propios inventores, realmente lo vinieron a hacer en el año 2006. Y los gringos, obviamente, como esto no era de ellos dijeron, bueno, el vendaje que viene de Israel. Y así empezaron los soldados a llamar, no, el vendaje que viene de Israel. Y ahí es donde le queda el famoso apodo que todos conocemos hoy de este vendaje, que si nos vamos a la técnica no se llama así, se llama es vendaje compresivo de trauma, así se llama, o vendaje compresivo de emergencia como lo llama su fabricante. Y adopta ese famoso nombre que es vendaje israelí. Entonces, para que más o menos entiendan de dónde viene, porque muchas veces mis alumnos me dicen, profe, es que yo compré el vendaje. De hecho, miren, aquí, claro, pasa que la cámara no nos va a ayudar, pero aquí dice Emergency Bandage, ¿ven? Este es el original, y en el empaque dice Emergency Bandage. Si nos vamos por lo menos aquí a este que es uno de CBN Medical Solution, lo mismo, ¿ves? Responder Bandage. En ningún lado ustedes van a ver que va a decir vendaje israelí. Vendaje israelí es un apodo y ya les expliqué de dónde viene. Y bueno, obviamente, muchas, como tiene que ser la competencia, porque la competencia es tan brutal que nos trae muchas opciones, otras casas fabricantes empezaron a sacar sus propias versiones, que ya les voy a mostrar algunas otras versiones, y empezamos a tener toda la familia que hoy modernamente tenemos de estos vendajes compresivos. Pero todo empezó con este niño, con esa historia que les acabo de contar. Exacto. Bueno,
Este, Doc, como siempre, el hombre ha buscado la manera de sobreponerse ante las situaciones y definitivamente contar hoy en día con esta venda es otra prueba de ello. Pero bien, usted estaba diciéndonos ahora, nos decía que los distintos laboratorios, pues a propósito de la competencia que surge ante un producto tan novedoso como este, pues obviamente fueron sacando sus propias versiones y hoy por hoy contamos con varios tipos de vendajes compresivos que seguramente tienen sus usos de acuerdo a distintas situaciones que se pueden presentar y algunos serán mejores para una cosa y otros serán para otra. Yo sé que estos live, de lo que más me gusta es que usted no solamente nos cuenta que existen, sino que usted siempre los tiene por allí para mostrarlos. Entonces, cuéntanos entonces cuáles son esos tipos con los que contamos ahora y eso, pues sus usos respectivos con base a eso. Sí, lo más importante, y como muchas veces muchas personas me preguntan, profe, ¿en qué momento uso un hemostático? ¿En qué momento uso un torniquete? ¿En qué momento uso un vendaje de esto? Mira, eso no tiene una respuesta fija. Y la medicina lamentablemente no es una receta de cocina que tú digas 2 más 2 es 4, no. De hecho, nosotros tenemos un dicho que en medicina 2 más 2 es 5, porque es que nunca siempre las cosas son así, ¿no? Entonces, básicamente, para resumirles la idea, para esquematizarla, nosotros vamos a usar generalmente, por lo menos lo que son los torniquetes en hemorragias exsanguinantes que amenacen la vida. Y ya lo que van a ser los hemostáticos los vamos a usar en zonas donde no podemos usar un torniquete y los vendajes donde lo vamos a usar. Sobre todo estos niños, pese a que aplican mucha presión, no te van a hacer un efecto torniquete. Sí te aplican muchísima presión y te van a detener un sangrado por lo menos venoso, capilar o de menor cuantía, pero por lo menos para una lesión arterial esto es completamente inútil. Entonces, esa es la primera advertencia que les quiero dar. Si ustedes tienen un sangrado arterial, no pierda el tiempo con esto. Vaya directamente a un torniquete o a un empaquetamiento, que ya lo vimos en el live pasado, porque vas a perder el tiempo con esto. Esto generalmente lo vamos a usar en situaciones de trauma en 3 situaciones. La primera situación es cuando tengamos un sangrado venoso o un sangrado que no sea arterial. En esa circunstancia, como único método de control de sangrado, es excelente y créanme que les va a parar el sangrado. El segundo uso que tenemos para este señor es para terminar un packing. Eso lo vimos en el live pasado. Cuando usamos gasas hemostáticas, que empaquetamos la herida, y ya empaquetamos, y ya vimos que todo quedó muy bien, aplicamos un vendaje de este tipo para que la presión sobre la gasa hemostática y la fuente del sangrado se mantenga en todo momento. Y el tercer uso que le vamos a dar a este niño es para vendajes compresivos en sitios de difícil compresión. Por ejemplo, cuello. Hay técnicas para poner a este niño en el cuello sin ningún riesgo, axilas, ingle, cabeza. En esas zonas donde muchas veces controlar el sangrado con otros dispositivos va a ser un dolor de cabeza, este niño por su versatilidad, pero obviamente eso hay que entrenarlo, pero es súper fácil. ¿Sabes? Usted una mañana aprende todas las técnicas había y por haber de cómo hacer compresión con esto. Eso es en cuanto a cómo lo vamos a usar. Ahora, en cuanto a los tipos, obviamente tenemos que empezar con el Capitán América de estos, o sea, el primer vengador, el primer vendaje, que es el vendaje israelí. Fíjense, él tiene unas cosas que a mí me maravillan. Primero, la primera cosa que les va a llamar la atención del vendaje israelí, fíjense que él en su cuerpo es simple, ¿no? Vean que es simple. Pero, esto les va a encantar. En la punta, vean que él es doble. Muchas personas me preguntan que para qué es eso. Y ya les voy a dar la respuesta. Imagínense, vamos a agarrar un vendaje normal, que a mí me hirieron acá. Y yo me voy a hacer un vendaje a mí mismo, porque es una de las cosas que uno le enseña a la gente, cómo atenderse a sí mismo. Miren qué pasa cuando yo intento hacerme un vendaje yo mismo. Eso va a pasar. Y créanme que bajo estrés va a pasar más. Bueno, aquí es donde viene la maravilla de esta cosa que parece simple, pero que a mí me encanta. Esta punta doble es para esto. Para usted anclarlo al brazo y de esa manera, al ya estar anclado, cuando yo quiera hacer el vendaje, fíjense, yo voy a tener la oportunidad ya de maniobrar, porque él está anclado en mi brazo por esa punta doble. Ese as es para eso. Y aquí de una vez les digo cómo se usa el vendaje israelí. Fíjense, él tiene un ancla. La primera vuelta, ustedes la van a pasar completamente normal. Una vuelta, normal. En la segunda vuelta, ya sea que se lo estén poniendo ustedes mismos o a otra persona, fíjense, lo van a pasar y se van a devolver.
¿ven? Se van a devolver. Y posteriormente vamos a aplicar presión sobre la herida por cada vuelta que vamos a dar. Y fíjense cómo de forma sencilla, por ese anclaje y ese haz doble, yo mismo me puedo aplicar un vendaje compresivo. Fíjense que yo aquí no lo estoy haciendo con tanta fuerza porque estoy maniobrando entre el micrófono, la cámara, pero miren ya mi mano comparada con mi otra mano. Y no he terminado de darles todas las vueltas. Cuando usted termine de aplicarse el vendaje israelí, vamos a suponer que ya terminé, ya les voy a mostrar el gancho. Miren, yo termino, aparte que él es increíblemente largo. Un vendaje israelí promedio tiene más o menos unos 2 metros de largo. Entonces fíjense todas las vueltas que le podemos dar. Vean ya la coloración que va adquiriendo mi mano. Y él va a terminar, fíjense, en este gancho doble que tenemos acá. Este gancho doble es el que yo les mencionaba, que a diferencia de los ganchos metálicos de las vendas tradicionales, esto para usted quitarlo cuesta muchísimo y esa es la idea del gancho de seguridad. Entonces usted lo va a anclar a cualquier lado que usted vea disponible la venda. Si ve un lado, lo mete en un solo lado. Si usted ve la oportunidad de meter ambos ganchos, como lo están viendo allí, muchísimo mejor. Y fíjense, no lo apliqué con la fuerza suficiente y vean mi mano del lado derecho y vean mi mano del lado izquierdo, la coloración que adquirió por la compresión que me está aplicando el vendaje en este momento. Y usted toca esto y esto es una piedra en este momento. Escuchen, miren cuando le doy, de lo apretado que queda. Esos son más o menos los principios del vendaje israelí para que tengan esa consideración y les quería mostrar ese pequeño tips de la punta porque es una pregunta muy frecuente y eso es para autovendaje del brazo. Ya en una pierna no, porque en una pierna tú tienes disponibles tus 2 manos. Esto generalmente lo vamos a hacer cuando yo tengo un brazo herido y no hay quien me ayude y me toca a mí aplicarme esto a mí mismo. Pero no solamente tenemos este, fíjense, por lo menos tenemos otro. Fíjense, esto es una belleza, este les va a encantar. Todos van a ser buenos. Es como muchas personas me preguntan, ¿cuál es el mejor torniquete? Yo le digo, el que usted tenga. Con el vendaje es lo mismo, el que usted tenga. Pero fíjense, por lo menos, esta es la casa comercial, que es una casa comercial llamada HH Medical Group. Le agregó, en vez de un ancla, una H. La H es el mecanismo de compresión. Fíjense cómo funciona. Claro, aquí va a ser complicado. El único que tiene la particularidad de ayudarme en un autovendaje es el israelí. Lo demás, por lo menos, los que yo conozco, no tienen las dobles. Solo el israelí tiene las dobles. Pero fíjense más o menos para que tengan una noción. El H, ¿cómo va a funcionar más o menos el H? Déjenme apagar acá para ver si lo pueden ver mejor. El H, ¿qué va a hacer? Cuando usted va a dar la vuelta, vamos a suponer que usted viene en este lado y ya está terminando de vendar, usted se va a meter por un asta del H, ¿ven? Así. Se devuelven y en la otra vuelta se meten por la otra asta del H y allí ya queda la H entrelazada. Y a medida que usted empieza a hacer vuelta y vuelta y vuelta sobre la H, la presión que genera es muy grande. De hecho, de forma anecdótica, para mí, el que más presión aplica es este niño. O sea, todos aplican y todo es como tener una boa en el brazo. Pero este se pasa de calidad, como dice uno, ¿no? O sea, este realmente aprieta muchísimo y se conoce así como vendaje H. Hay otro que en trauma le decimos la navaja suiza de los vendajes. Él, fíjense para que más o menos, este también les va a encantar. El nuevecito, vean cómo viene empacado. Vean al vacío, como todo en medicina de trauma, al vacío. Y esto no pesa absolutamente nada. Cuando usted destapa esto, estamos hablando de un vendaje que se llama OLAES, O-L-A-E-S, OLAES. Le va a salir esto de ese empaque. Le va a salir esto. Pero, fíjense la particularidad. Y ya van a entender por qué le llamamos la navaja suiza. La primera función, obviamente, del OLAES es ser un vendaje compresivo. O sea, usted le va a aplicar presión, pero a diferencia de los otros, fíjense, lo voy a soltar a propósito y miren qué va a pasar. Oh, no se desenrolló. Qué raro. Eso es porque cada 10 centímetros él tiene un velcro, de tal manera que si usted está nervioso, está asustado y se le soltó el vendaje, a diferencia de un vendaje convencional, no se le va a desenrollar. Y cada 10 centímetros va a pasar lo mismo, fíjense. Ahí lo volvió a soltar y ven, él sigue quedándose enrollado porque cada 10 centímetros vas a conseguirte un velcro.
Y eso va a hacer de que si tú estás asustado, se soltó el vendaje, no se te va a rodar todo por el suelo y vas a perder toda la compresión que ya tenía, sino que te queda ahí mismito, ¿eh? Esa es una ventaja que por lo menos a mí me encanta, porque es que en la vida real, cuando uno está atendiendo a un paciente, realmente la adrenalina que fluye por las manos de uno es mucha. Lo otro es que el mecanismo de compresión cambia. Fíjense que él tiene una copa, veanlo. Esa copa, cuando yo paso por encima de esa copa, es la que se va a ir hundiendo, 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 y es la que va a marcar la presión. Aquí va el otro uso. Esta copita en medicina austera, usted la puede arrancar del vendaje y sirve como un sello ocular improvisado. Entonces, fíjense, ya tienes dos usos en un solo empaque. Tienes el vendaje, tienes el sello ocular, pero ahí no queda todo. Aquí, que es la esponja que generalmente tienen estos vendajes, que es la que va directamente, ella tiene un compartimiento, fíjense. Cuando usted lo abre, miren, sale un paquetico. Este paquetico es un plástico que usted puede usar ya sea como un sello de tórax de último recurso, si usted no usa el sello de tórax, o para cubrir quemaduras, evisceraciones pequeñas y de otro tipo, ¿ven? O por lo menos un muñón de una amputación para que el textil no se pegue, usted pone el plástico primero y después pone el vendaje. Y de esa manera no se pega al textil de la herida, que es generalmente algo que pasa mucho. Así Pero, es. pero todavía tiene otra herramienta. Ahora ven por qué le decimos la navaja suiza. Usted abre y de aquí adentro hay 3 metros de gasa que lo podemos usar para hacer un packing. Para hacer el empaquetamiento. Entonces, en un solo empaque, que es aquí, tienes un vendaje, tienes un sello ocular, tienes para cubrir heridas, hacer un sello improvisado y tienes adicional gasa para hacer un empaquetamiento. Por eso es que se ganó ese apodo, la navaja suiza de los vendajes de trauma. De hecho, yo le digo a la gente, mira, si usted no tiene mucho presupuesto para comprarse uno de esto y este y esto, cómprese este. Porque fíjense todas las herramientas que tiene en un solo paquetico. O sea, Exactamente. es una maravilla. Definitivamente. Otro que tenemos por acá, yo me imagino que también es muy popular, este sí es normalito, que es un vendaje compresivo de la casa médica Nor-American Rescue. Fíjense que él no tiene ningún mecanismo compresor externo, pero es que como yo les mencioné al principio, lo que hace compresivos a estos niños, o sea, la barra, la copa, la H, lo que hace es multiplicar la presión. Pero realmente el secreto de ellos, como lo vimos al principio, es la composición. O sea, esa composición del textil es lo que hace que esta niña apriete muchísimo. Pero fíjense que por lo menos tenemos de todos los tamaños. Esta niña yo la abro y fíjense la amplitud que tiene. Miren, miren lo que puede llegar a cubrir. O sea, una herida de ese tamaño, por lo menos una herida balística de alto calibre en una pierna que te puede dejar un boquete. Bueno, fíjense que aquí tienes algo para cubrir semejante cosa. Y esta también copió, o por así decirlo, bueno, no me voy a decir copió porque se escucha feo, pero aprendió el ejemplo de los laves y también aplica, bien, un velcro cada 10 centímetros para que lo mismo, si yo lo llego a soltar, no se me desenrolle por completo. Y finalmente tenemos unos vendajes que no son compresivos, sino que son vendajes de cobertura. Por ejemplo, tenemos este que se llama vendaje Blas, que es un vendaje que cuando usted lo abre, miren lo que le sale. Un apósito de 50 por 50, o sea, puede cubrir un tórax completo y está usado para cubrir heridas muy grandes, por ejemplo, una gran quemadura del torso, una amputación brutal, una herida muy grande en la piel. Y adicionalmente viene con un pack de plástico también que lo usamos porque generalmente recuerden que uno de los principales riesgos que se cubre cuando usamos tejido textil sobre tejido vivo es que se pega. Y cuando uno llega al hospital o cuando toca el momento de hacer la cura, quitarle eso es muy doloroso al paciente. Entonces, para eso precisamente se diseñaron estos plásticos que vienen con ellos, para uno ponerlos sobre la herida primero y después colocar finalmente el vendaje para evitar ese tipo de traumas en el paciente. Pero como yo les dije, hoy les tengo un regalo especial. Fíjense, esto es un vendaje. De hecho, somos de los pocos que realmente tenemos acceso a ellos en Latinoamérica. Fíjense, este niño viene aquí, pesa 10 gramos. 10 gramos. Es un vendaje plástico de última generación. Mucha gente dice, no, pero es que eso es un vinipel, ¿no? Como le dicen aquí en Colombia.
o Emboplast, como le decimos en Venezuela, o no sé cómo le dirán en otros países, pero el plástico ese que ustedes usan para cubrir los alimentos, mucha gente lo compara con eso, pero no. Esto es plástico de pura biotecnología. El vendaje Wrap, vamos a poner aquí para ver si lo llegan a alcanzar el nombre, así se llama, Battle Wrap. Es un vendaje plástico que se utiliza en fuerzas especiales y hoy por hoy es accesible a todas personas de cualquier parte del mundo. Es un vendaje, fíjense, cuando usted lo abre, parece una tela plástica, pero esta tela plástica aguanta hasta 5.500 libras de presión. O sea, yo aquí puedo pasar la noche estirándolo y yo no lo voy a romper. Solo una tijera o algo filoso lo puede romper. Entonces eso hace que la presión que se genera sobre la herida es muy grande. ¿Y cuál es el chiste de tener un vendaje plástico? Un contra que tienen todos los vendajes textiles es que ellos necesitan empaparse de mucha sangre para tú darte cuenta que el paciente empezó a sangrar mucho. La ventaja de un vendaje plástico es que tú en todo momento puedes ver la herida. Y si en algún momento el paciente empieza a sangrar, tú de una te das cuenta y empiezas a tomar acción. Fíjense, este vendaje está usado, porque esto lo uso yo en los entrenamientos. Y aún usado, miren la presión que va a causar en mi brazo. Miren, ahí le di una vuelta, ahora miren, le voy a dar una segunda vuelta y vean ya, miren cómo hunde la piel de mi brazo. Vean, le voy a dar una tercera vuelta. Vean cómo, vean la fuerza y la presión. Vamos a apagar aquí para ver si lo pueden ver mejor. Miren la constricción, vean cómo tengo literalmente aplastado el brazo. Vean, literalmente aplastado el brazo con 3 vueltas. Y solamente con 3 vueltas, miren cómo ya tengo mi mano comparada con la otra. ¿Y cuál es la ventaja? Que en una situación real yo puedo estar viendo la herida en todo Siempre. momento. Entonces, fíjense, eso solamente es una abreboca de todos los vendajes que ustedes se pueden conseguir. Y la pregunta que mucha gente me dice es que eso es muy costoso. Aquí es donde va la mejor noticia de la noche. ¿Ustedes saben cuánto por lo menos cuesta este niño? Usted lo puede comprar en internet. Ustedes meten en internet y ponen el nombre. Esto cuesta $5. O Wow. sea, esto cuesta al dólar hoy en Colombia 20.000 pesos. Más el envío, Súper. póngale. Es Ujú. muy barato y considerando todas las opciones que te va a dar para controlar una hemorragia en una situación complicada, o sea, es un regalo. O sea, lo que yo muchas veces le digo a muchos colegas o a mucho personal de salud, muchas veces nosotros nos negamos, es por ignorancia, pero en el buen sentido. O sea, que a veces vemos esto y nosotros no, eso debe costar, pero un montón de plata. Y cuando uno se va a buscar, ah, no, pero esto es muy barato. Es que muchas veces no usamos las cosas, es porque no las conocemos. Y como no las conocemos, nosotros pensamos que esto es wow, no, no, esto es muy barato. De hecho, tú puedes conseguir vendajes de este tipo mucho más baratos. Por ejemplo, tú puedes conseguir un vendaje de Triac Medical o de HH en $2. O sea, son muy baratos y obviamente no te van a tener el pack completo de un vendaje israelí de última generación, pero sí te van a dar herramientas que una banda normal no te va a dar. Y por ejemplo, fíjense, el vendaje plástico. Ese vendaje plástico a mí me encanta. De hecho, es el que yo cargo en mi día a día. ¿Por qué? Porque es chiquitito. O sea, eso es re pequeño. Eso va en un bolsillito y uno ni se da cuenta que lo carga porque le dije, pesa 10 gramos. Entonces, te llegas a conseguir un herido en la calle, no necesitas una mega mochila increíblemente grande, sino que en un pequeño espacio puedes cargar un vendaje de última generación que lo usan a fuerzas especiales y tú lo puedes usar en tu día a día. Así es. Viendo, antes de que sigamos avanzando, porque hay algunas preguntas que he visto por aquí que Claro, quisieron que contestemos, me gustaría comentarles que, tal como lo prometimos, la Academia GESCONS el día de hoy también quiere premiar la fidelidad de todas las personas, de las más de 100 personas que veo que ahora están conectadas y que se han ido uniendo. Y queremos premiar eso y lo vamos a hacer otorgando un bono de descuento de $110 sobre el valor del diplomado de APH, de atención de trauma, donde tenemos la fortuna de contar con usted. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Simplemente dirigirse acá a la parte de arriba, de donde están los usuarios, que aparece el usuario del doctor Zapa, @médico táctico, y aparece el de GESCON 2. Entonces, ahí en GESCON 2 escriben rápidamente al DM la palabra APH y
en menos de lo que ustedes creen van a ser contactados por alguien de nuestro equipo comercial para que puedan redimir el premio que GESCON quiere preparar para ustedes. Así que rápidamente diríjanse ahí al DM de GESCON 2 para que rediman entonces este fabuloso descuento que la Academia ha preparado para ustedes. Muchachos, aprovechen ese descuento porque está de locos. Exacto, sí. Y aparte, la Academia GESCON siempre también ofrece facilidades de pago, así que aprovechen que estas son oportunidades únicas. Y mientras las personas nos contactan, Doc, me gustaría hacerle algunas preguntas que han surgido Claro. y seguir escuchando pues lo que usted tiene para nosotros. Y es que en el live pasado estuvimos hablando acerca de esos sitios anatómicos que son exclusivos para el uso de estas gasas hemostáticas. Hoy usted nos comentaba que los vendajes compresivos tienen también cierta utilidad y en qué lugares, o sea, o en qué situaciones no usarlas. Pero he visto que los distintos tipos de gasas, hay unos que tienen unas dimensiones súper enormes, casi que para momificar una persona, y hay otras que a lo mejor sí tienen un diámetro más corto. Entonces, en su experiencia en relación a sitios anatómicos, ¿cuáles son los mejores para utilizar los vendajes compresivos? Entonces, fíjense para que vean que lo que el doctor les está mencionando no es algo de Narnia. Miren, aquí le tenemos la evidencia de que lo que acaba de decir el doctor es correcto. Fíjense el tamañito de esto, vean, esto es sumamente liviano, es del tamaño de mi teléfono celular, y vean cuántos metros miden. Vean, 10 centímetros por 4.8 metros. Wow. O sea, aquí adentro hay 4.8 metros de largo de vendaje. O sea, para que tengan una idea. Y hay más largos. Y hay más largos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que esto no es una locura. De hecho, aquí tengo otro. Vamos a ver si aquí se llega a ver. Por lo de la cámara. No, está muy chiquitito. Pero por lo menos este, miren. Este es otro. Miren los tamañitos. Y este tiene 3.4 metros de largo. Entonces, fíjense que es una tecnología de locos. No te va a ocupar tanto espacio y miren toda la utilidad que tenemos. Ahora, con respecto a la pregunta, el vendaje israelí, a diferencia del torniquete y a diferencia de las gasas hemostáticas, él no va a tener restricciones de localización en cualquier sitio donde nosotros consideremos dos opciones, o compresión o cobertura, lo podemos usar, porque estos vendajes también nos van a servir como cobertura. Le vamos a aplicar tensión cuando estemos haciendo la técnica en sitios donde necesitemos compresión, o sea, tengamos una hemorragia activa. Pero, por ejemplo, este vendaje, usted agarra el apósito y lo abre, miren, se duplica el área de superficie. Entonces, eso puede hacer de que, por ejemplo, una evisceración pequeña, usted la puede tapar con eso. Obviamente no le vamos a aplicar presión, porque no se les olvide que lo peor que usted le puede aplicar a una evisceración es presión. Entonces, pero sí nos puede servir para cubrir, o por lo menos una quemadura. No necesita presión, pero hay que cubrirla y no tengo más. Usted puede abrir esto y suavecito, apenita, usted puede cubrir esto porque este es un tejido que realmente es muy agrácil con el paciente. No vayan a creer que esto es sangre, esto es de los entrenamientos, por si acaso. Y ahora, ¿en qué sitios generalmente lo vamos a usar? Miren, generalmente el vendaje israelí lo podemos usar en muchos sitios. Miren, lo podemos usar en la cabeza, en el cuello, en la axila, en los brazos, en las piernas, en la ingle, en el glúteo. Lo que hay que aprender son las técnicas de cómo ponerlo. Y generalmente cuando nosotros hablamos de las técnicas, hay dos sitios en específico que la gente se queda así como que, uy, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una puñalada en el cuello y ya la empaquetaste, empaquetaste, y ya paró. Pero eso hay que mantenerle presión. Y estamos, no sé, 15, 20 minutos del hospital, o estamos en un área remota de Colombia como el Caquetá, donde te pueden tardar hasta 4 o 5 horas en sacarte la fuerza aérea. ¿Qué hacemos? Entonces, todo es técnica. Fíjense, por ejemplo, aquí les voy a compartir un secreto de la abuela. Imagínense que tengo la puñalada aquí. Recuérdense que por anatomía yo tengo una carótida, otra carótida, una yugular, otra yugular. Con que yo le aplique presión a esta no va a pasar nada, porque la otra carótida y la otra yugular van a asumir sus funciones. Quiere decir que no va a ocurrir ningún perjuicio de gran gravedad aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es aquí colocarlo al paciente y mi anclaje va a ser la axila contralateral. Entonces de esa manera yo empiezo a dar círculos, aplasto literalmente, porque se puede aplastar con esto de la presión,
la arteria carótida, la vena yugular, la tráquea se va a desviar un poquitico, pero me va a permitir seguir respirando y me va a mantener la circulación y el drenaje venoso. Entonces, ahí se los dejo, porque mucha gente, la gente dice, pero ¿cómo hago presión? Bueno, ya saben, si van a, por ejemplo, vendar el lado derecho, se anclan en la axila contraria. Lo mismo, si es del otro lado, usted se va a vendar el vendaje de este lado, usted se ancla en axila de este lado. Y si es una región axilar, que a veces estas heridas sangran muchísimo por la localización de las arterias que tenemos aquí, lo mismo pero al revés. Usted siempre recuerde que el ancla o el vendaje que usted tenga con mecanismo de compresión, por ejemplo el H, la copa, siempre tiene que ir encima de la herida, porque va a ser el área de mayor presión del vendaje. Todo el vendaje va a aplicar presión, pero allí es donde la presión va a ser nivel Dios. Entonces, vamos a suponer que el vendaje sea en la axila. Lo mismo, usted va a poner el mecanismo de compresión en la axila y se va a anclar en el cuello del otro lado. Entonces, ahí les dejo ese secretico, porque muchas veces la gente dice, miércoles, pero ¿cómo le hago presión al cuello sin matar al paciente? Salvo que sea su suegra, no lo vaya a hacer así, por favor, hágalo del otro lado. Chiste cruel, perdón, mi suegra es muy buena, la quiero. Doc, ¿sabes que por aquí veo una pregunta a propósito de lo Claro, del cuello que les claro. preocupa a los oyentes? Y es específicamente hablando de eso del cuello y de esa técnica que usted nos está dando, el asunto del compromiso de la vía aérea con esa presión. ¿Se logra No, no, comprometer eso la no. tráquea con eso o no? Por eso es que es muy importante que si vamos a usar el vendaje compresivo, ya hayamos controlado la hemorragia, es decir, un empaquetamiento. Porque si no han controlado la hemorragia, se puede hacer un hematoma expansivo que aplaste la tráquea y te mate el paciente. Entonces es muy importante que el control de hemorragia ya esté hecho. Y en este caso, en el cuello, un empaquetamiento, ya sea con gasas hemostáticas, que les repito, si no alcanzaron a ver el live pasado, en mi canal está, y ahí se van a poder ver el conversatorio que hice con el doc acerca de estas niñas. Si no tienen gasas hemostáticas, gasas normales, pero el control de la hemorragia tiene que ya estar hecho. Otra técnica, secreto de la abuela, una sonda de Foley. Sonda de Foley, vamos a suponer que tienen una puñalada acá, y no tienen gasas, no tienen más nada, bueno, eso les va a salvar la vida, créanme. Usted mete la sonda de Foley, ¿sí? Esa sonda de Foley que usted usa para drenar orina, sí, no me volví loco, está plenamente documentado que se puede usar. Usted la mete allí y cuando sienta el topecito, infla el globo de la sonda de Foley y créanme que va a funcionar. Ustedes no se imaginan cuántas vidas yo he salvado con esa sonda. Se usa muchísimo, inclusive el doc que también viene de Venezuela, también la tienen que haber conocido, porque en Venezuela lo usamos muchísimo, Muchísimo. muchísimo, muchísimo. Y funciona. ¿Y qué es la ventaja de la sonda de Foley? Que la sonda de Foley cuesta $3. O sea, es una cosa que cualquier persona puede conseguir y ya controlas el sangrado. Entonces, fíjense, ahí les digo otro consejito para esas heridas en cuello que a veces uno dice, miércoles, ¿cómo le entro a esa herida? Y por lo menos en el cuello la sonda de Foley funciona espectacular. Muy, muy, muy bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No pueden usar el vendaje hasta que el control de la hemorragia ya por lo menos haya estado controlado. Ya después de eso pueden ponerlo porque el vendaje va a ser mantener la presión sobre ese packing y que no vaya a fallarme durante el traslado o mientras el paciente espera el quirófano. Bien. Doc, le cuento que gran número de personas nos están escribiendo aquí. Mientras yo estoy conversando con usted, veo cómo llegan los mensajes de APH, 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 porque Brutal. los que conocen a GESCON y además lo conocen a usted, saben de la calidad del producto y obviamente quieren aprovechar la promoción. Entonces, GESCON quiere todavía darle más color a esa oferta, ponerla todavía más atractiva. Entonces, no conforme con el bono de $110 que les había comentado ahora, hace un momento, quiero comentarles que también nos han permitido obsequiarle a todas las personas que se inscriban hoy a un diplomado uno de nuestros cursos, el que deseen, el de su preferencia. La Academia GESCON tiene una lista de más de 20 cursos, muchos de ellos de estos que son obligatorios acá, hablando de Colombia, pero que igual sirven para todos los profesionales de salud a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, del BLS-TLS. Entonces, es la misma dinámica, ir al perfil de GESCON 2, escribir allí un mensaje directo con la palabra APH, y ahora no solo es un bono de $110, sino que además les vamos a otorgar uno de nuestros cursos el que ustedes deseen. Es decir, la oferta se pone cada vez mejor. Muchachos, aprovechen y no pierdan la oportunidad. Recuerden que no lo tienen que escribir aquí.
Aquí Exacto. arribita, fíjense, miren mi dedo, ahí donde estoy señalando, vean, ahí dice GESCON 2. Van a darle pack y eso los va a llevar al perfil y mandan un mensaje directo que diga APH para que no se lo vayan a perder. Recuerden que no lo van a dejar aquí. Vean, aquí arribita, vean, aquí donde tengo mi dedo, dice GESCON 2. Hacen clic, van al perfil de GESCON, mandan al interno APH para que puedan participar, no se pierdan esa tremenda oportunidad educativa que se les está dando hoy. Así es. Doc, y antes de que finalicemos, y quiero aprovechar la presencia de usted, porque sabemos que a pesar de lo fácil y lo económico que son estos vendajes compresivos, a propósito de todo lo que usted nos está comentando, yo sé que usted tiene experiencia en esto de ambientes austeros, remotos, por allá donde definitivamente no hay nada. Entonces, yo quiero que les regalemos hoy a todas estas personas que nos están escuchando una última perlita de ese conocimiento que usted tiene. Entonces, hace un momento hablábamos de la sonda de Foley y su utilidad, que si nos pusiéramos a decir todas las cosas que hacemos con la sonda de Foley, aquí podemos Uf, hablar N cantidad de cosas. Pero yo quisiera realmente que les muy bueno. regaláramos otra cosa. No sé qué otro consejo, no sé qué otro dato nos pudiese dar a ustedes, que donde no tengamos estos dispositivos, pero que igual nos puedan servir para poder controlar la situación hemorrágica y que podamos trasladar oportunamente al paciente y que le podamos salvar la vida, que es lo más importante. ¿Qué otro dato nos Sí. pudiese dar usted? Sí, es como yo siempre le digo a mis alumnos, lo ideal es tener este tipo de herramientas y mi consejo a todos ustedes es que siempre busquen lo correcto, porque ¿cuál es el tema de estos dispositivos? Que estos dispositivos están hechos para no fallar, o Así sea, es. a la fija. Y la improvisación es una moneda al aire, te puede salir bien, te puede salir mal. Entonces traten de no nunca estar en esa circunstancia porque créanme que las veces que a mí me ha tocado improvisar, no siempre sale bien. Créanme que no siempre sale bien, pero un consejito. Vamos a suponer que tienen una venda común y corriente. Ya les dije que por el textil, eso va a hacer que ella se vaya poco a poco estirando y el paciente va a volver a sangrar. Hay una manera de tratar de darle como un poquito más de tiempo a ese estiramiento. O sea, ella sí o sí, hagas lo que haga, ella se va a estirar y el paciente va a sangrar. Pero algo que hemos hecho y por lo menos a mí me ha servido muchísimo con varios pacientes donde a veces hemos tenido circunstancias, por lo menos en el año 2013 estuvimos en una operación de rescate donde realmente eso fue, o sea, nivel, no sé, una película de Quentin Tarantino. Lo cierto es que nos quedamos sin torniquetes, nos quedamos sin nada. Y allí aprendí esto de un viejo instructor que me enseñó ahí en el sitio cómo hacerlo. Y es lo siguiente: agarran la venda normal. Déjenme aquí darle una vuelta porque hacérmelo yo mismo es medio complicadito, pero déjenme aquí la trampita. Vamos a suponer que ya hicieron la primera vuelta. ¿Qué van a hacer? Vamos a suponer que la herida esté aquí. Cuando vayan llegando a la herida, estamos hablando de una venda normal, le van a hacer esto. Van a hacer una X y la lanzan encima. Y cada vez que pasan encima de la herida, hacen lo mismo, ¿ven? Le dan esta vueltica. ¿Eso qué va a hacer? Que primero la presión de la venda elástica, que es muy pobre, se localice más en un sitio. Entonces, como que si hiciéramos una anclita del vendaje israelí, porque la presión se va a localizar en las vueltas. Entonces, es muy importante que esas vueltas, bien, voy a dar otra vuelta, le doy esto y empiezo a darle. Eso realmente háganlo de forma tradicional, vuelta y vuelta, y háganlo así con esa crucecita que les estoy diciendo, y se van a dar cuenta que la presión se multiplica hasta por 3. Y eso, como el tejido está como trenzado, va a hacer que esa tendencia a ella siempre vencerse tarde más. Por lo menos en esta situación que yo les estaba mencionando, ese truquito nos compró 40 minutos, pero fueron 40 minutos de oro para poder sacar a la gente de allí. Lo que hicimos después fue lanzarle otra venda encima y volverle a dar más presión y nos compró casi una hora más del paciente. Entonces, en términos de 3 minutos, que es lo que tarda un ser humano en morir desangrado en promedio, a 1 hora 40, que con este truquito nos compramos, realmente nos permitió hacer mucho. Entonces, si están en un sitio aislado, no tienen acceso a esta tecnología, que repito, traten de tenerlas con ustedes, si ustedes saben que usted se va a enfrentar a ese tipo de circunstancias, pero si lo que tienen es una venda normal, ese pequeño truquito les va a funcionar. Perfecto. Bueno, Doc, y como ya también es costumbre para nosotros, no nos podemos despedir sin antes regalar una beca. Tenemos que regalar una beca. Hoy
por supuesto, también vamos a darle una oportunidad a ver quiénes, o quién, mejor dicho, quién, todo este grupo de personas que nos han estado acompañando a lo largo de casi una hora ya que tenemos acá de conversación, que ha estado tan buena que acabo de darme cuenta que ya pasó una hora porque ni siquiera me había fijado de la hora. Brutal. Este, entonces, como siempre, lo dejo de su mano. Usted lance la pregunta. Vamos a otorgar una beca para el diplomado de atención del trauma en medios hospitalarios, prehospitalarios, austeros y remotos con el doctor Carlos Zapa. Entonces, lance usted ahí la pregunta, Doc, y vemos a ver quién es el afortunado o la afortunada. Claro que sí. Te dejo la responsabilidad a ti del ganador porque la vez pasada a mí me fallaron las gafas. Listo, aquí estoy, aquí estoy. Muchachos, si estuvieron pendientes desde el principio, la pregunta está re fácil, pero escúchenla bien porque la pregunta tiene dos partes, porque no se las puedo poner tampoco tan fácil, porque es una beca completa, ¿no? Así Entonces la es. pregunta es la siguiente. Yo al principio les hablé de este niño, que es el primer vengador, por así decirlo, o sea, el primero de todito, el vendaje israelí. La pregunta es la siguiente. Escúchenla porque tiene dos partes, ¿no? ¿En qué año se inventó y cuál fue el primer ejército en adoptarlo para ellos mismos? O sea, Wow. dijeron, hey, esto funciona, todo el Vamos. mundo con vendaje israelí. Entonces, pregunta, ¿en qué año se inventó y cuál fue el primer ejército del mundo en adoptarlo? Aquí veo a alguien Mientras que respondió, dice, el vendaje de emergencia israelí creado por Bernard Bar Nathan surgió en los años 80. le falta la segunda parte, esa parte está bien, pero le falta la segunda la parte, entonces aprovecha. A ver quién más haya contestado. Aquí dicen 1986, Estados Unidos, no. No, O sea, unos dicen una parte, otros dicen la otra. tienen que decirla completa. 1980, 1980, ejército israelí. Augusto No, Saltana. No. tienen que decirlo completo. Están acertando una parte, pero no están acertando la otra. Recuérdense, tienen que decirme en qué año se inventó y cuál fue el primer ejército en adoptarlo para ellos mismos. Ajá, exacto. Ojo, esa pregunta está, el año, el doctor lo dijo muchas veces, y además no es quién lo inventó, sino quién lo adoptó, por no decir Y, la palabra que no queremos decir. exacto. ¿Y en qué año se inventó? Recuérdense que hay un año específico. Yo le dije que Barnatán se obstinó de los vendajes normales y vamos a hacer algo que sí sirva. Y en ese año nació. Se aplicó en los 90 en la guerra de Bosnia-Herzegovina y en el año 2003 un ejército del mundo dijo, esto es para nosotros y lo adoptó. Aquí dicen Ejército de Estados Unidos 1980, pero según esta conversación, 1980 fue el año que se inventó y dijo que ejército de Estados Unidos. sí. Entonces sí, está correcto. Ok, pero ya que Perfecto. me perdió ese comentario. En 1980, muchachos, mientras el 2 busca el ganador o ganadora, recuérdense, Bernard Barnatán lo inventa en ¿Será que, 1980, se será Doc, utiliza que a por ti sí, primera. sí te deja bajar? Porque Uh, no me está dejando bajar acá. sí, claro, déjame bajar hasta el principio para ver quién fue el primero que disparó. Vamos a ver. Ajá, aquí estoy al principio. Voy. Vamos a ver quién fue el primero. Tienen que decir lo correcto, ¿no? No como por ahí escribió alguien, los Yankees, no. Tienen que decir Ejército de Exacto. Estados Unidos. Gánense Así la es. beca como es. Mira, la primera persona que respondió como es, no mucho, sino como tiene que ser, es el usuario, el piso caminante, piso GT. 1980 se inventó y lo usó el ejército americano. Ahí Perfecto. está. O sea, dijo la cosa como tenía que ser y no medio mocha, muchacho. Acuérdense, es una beca, no se lo podían ganar tan fácil. El piso Entonces, caminante, piso GT. Bueno, si nos estás escuchando todavía, que asumo que sí, por favor, escribe directamente al usuario también de Headphone 2 ahí en el DM para que te contactemos y entonces puedas redimir tu beca. Doctor Carlos, otra noche espectacular aquí compartiendo junto a usted. Yo creo que este tipo de iniciativas, lástima que es solo un mes, porque de verdad esto debería ser una iniciativa que se mantenga durante todo el tiempo. He estado siguiendo muy de cerca su perfil de Instagram y veo cómo en distintos países a nivel mundial
sábados, domingos, lunes, no paran, no paran. Esta gente no se detiene y el Stop the Bleed está, bueno, pues rompiendo todos los esquemas en esta oportunidad y veo que la campaña se está haciendo cada vez más fuerte. Sí, totalmente. Realmente es una campaña hermosa que lo hablamos la vez pasada, nace de esta tragedia en el año 2012 de los asesinatos de los niños en Sandy Hook y hoy está cambiando la forma de hacer las cosas. La campaña Stop the Bleed, este simbolito que ustedes ven que cargo hoy conmigo, el símbolo de la esperanza en momentos difíciles, es el símbolo de crear una sociedad de primeros respondientes, porque la belleza de este programa es que esto no es para médicos solamente, esto es para todo el mundo. El Stock Dibli lo puede aprender desde un niño de 5 años. Este fin de semana, parte de nuestro equipo en México estuvo dando el Stock Dibli a niños. Estuvimos haciendo el Stock Dibli aquí en Bogotá, en Medellín, en La Paz, en Chile, en todo el mundo Cali, estuvimos el día de ayer, en Cali. O sea, el día de ayer fue un día brutal porque ayer era el día, pero se celebra todo el mes como tal. Y la campaña Stop Dribble lo que promueve es eso, que cualquier persona, no importa si usted no sepa nada de medicina, aprenda cómo controlar el sangrado en situaciones difíciles. Doc, si me permites, porque veo que la gente se confundió un poquito con el tema de la historia, ok. recuérdense algo. El vendaje israelí se inventa en 1980. Se usa por primera vez durante la pacificación de Bosnia y Herzegovina por las fuerzas de defensa israelíes, pero el primer ejército que lo adopta de forma oficial en su programa de trauma y botiquines es el ejército norteamericano en el año 2003. De hecho, la FDI, que es la Fuerza de Defensa de Israel, lo adopta oficialmente sus botiquines de trauma es en el 2006, de forma oficial. Sí lo usó el ejército israelí en Bosnia y Herzegovina durante los 90, pero de forma oficial, que dijeron, mira, esto va para los botiquines de trauma de todo el mundo, fue el ejército norteamericano en el año 2003 y el inventor lo adoptó ya firmado con papel año 2006. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se confundan esa parte. Así es. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias. A las personas que están todavía conectadas, les recuerdo, pueden seguir escribiendo la palabra APH en el usuario de GESCON2, que los premios continúan, la promoción se va a mantener durante la noche de hoy. Tenemos todo un equipo esperando para atenderles y para formalizar sus inscripciones y que desde el día de hoy comiencen entonces a formarse, porque miren, esto fue solamente una abrebocas. Yo qué les digo, son 10 módulos completos de atención del trauma en todas sus presentaciones. Así que no pierdan y no desaprovechen la oportunidad. Zapa, muchas gracias por abrirnos la oportunidad de compartir con usted, que tiene amplio conocimiento en este tema. Aquí nos quedamos boquiabiertos escuchándole, siempre. No, Así muchas que muchas gracias. gracias por darnos siempre la oportunidad de compartir junto a usted. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el equipo de GESCON que se ha sumado a esta cruzada por el cambio. Y mi mayor mensaje en la noche del día de hoy es que entren en Stock Bleed. Si no lo conocen, si no saben, escríbanme o escriban al equipo de GESCON y créanme que con muchísimo gusto podemos organizar un entrenamiento donde ustedes estén, en la institución donde estén, en el país donde estén, para que aprendan este maravilloso mensaje y esta maravillosa campaña. Créanme, en una mañana aprenden cómo controlar el sangrado. Así que Y únanse a esta campaña. salvan vidas, que es lo más Totalmente. importante. Bueno, Así es. doctor, muchas gracias nuevamente. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad porque el control de hemorragia es solo una parte de Ujú. todo lo que se atiende en trauma prehospitalario y hospitalario. Total. Es Es el primero de 10 módulos. de 10 módulos, exactamente. Seguramente nos seguiremos viendo, seguiremos conversando y seguiremos llevando conocimiento a todas las personas que nos lo permitan. Muchas Claro que sí, gracias muchas gracias. y que tenga buenas noches. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno.